Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Esto es Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Xavi González desde Argentina y comenzamos de la siguiente manera. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas de saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial. Investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avance, ciencia y acción. Apicultura con la capa, pasión, no traición. Rodrigo te innovación. Mano a mano es la revolución. Muy buenas noches a todos y como estamos siempre los jueves, en el día de hoy tenemos al médico veterinario Joaquín Moja, quien es de Argentina. Joaquín, muy buenas noches. Gracias por participar de nuevo en la plataforma de Apicultura Sin Fronteras, en esto que es Mano a Mano. ¿Cómo te encuentras? Tenés muteado el micrófono, Joaquín. A ver si lo desmo... Ahí estamos. Estamos. Bueno, no sé si me estoy viendo yo, se ve la presentación. Ahora se va a ver la presentación. Bien, perfecto. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a los que estén conectados o vayan a ver esta presentación. Gracias de vuelta, Rodrigo, por la invitación. Y bueno, muy contento. Es cierto, sabemos que siempre es muy fructífero poder estar en esta plataforma y poder compartir con los apicultores que la ven y bueno, tratando de difundir un poquito lo que uno día a día va leyendo, estudiando y viviendo, porque uno también es apicultor y bueno, pasan muchas cosas en las colmenas. Perfecto, Joaquín. Y bueno, vamos a arrancar con este tema y en el cual le pusiste un nombre, un título a esta presentación muy interesante, ¿sí? Digamos, nutrición en abejas, pero Barroa no estás invitada. ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo lo pensaste? ¿Qué es lo que como investigador, como apicultor, como asesor de muchas empresas ves en este tema, la nutrición y la Barroa? Bueno, sencillamente, o sea, Varroa es la plaga que afecta a todas las colmenas en el mundo. Sabemos los problemas que está causando a nivel mundial. Es un parásito que sabemos que afecta muchísimo lo que es la supervivencia de las abejas. ¿Y cómo las afecta? Y bueno, arranca generando desnutrición en las larvas, desnutrición en la abeja adulta. Eso lleva a que se presenten en la colmena numerosas cuestiones que afectan el sistema inmune de la abeja, la presencia de virus, la deformidad de sus alas, las parálisis, la merma en la proteína corporal. Entonces, todo eso hace que Varroa sea realmente un gran enemigo en la colmena, un gran enemigo del apicultor, y a la hora de querer nutrir las colmenas, hay que, bueno, nutrirlas, pero si está Varroa dentro de la colmena, nunca vamos a lograr una buena nutrición. Por eso se me ocurrió esto de nutrición en abejas. Pero si hay Varroa, no va a haber una buena nutrición. Entonces, nutrición en abejas, pero Varroa, no estás invitada a este cóctel o a este buffet para las abejas. Bueno, perfecto. Arrancamos, pongo la presentación en primer plano y toda la audiencia para vos. Perfecto, bueno. Bueno, vamos a tratar de ser lo más claro, conciso posible, tratando bueno, ser que sea llevadera esta charla. Vamos a hablar de algunos conceptos puntuales de nutrición y vamos a tratar mucho el tema de Varroa, ¿sí? Y algunos problemas a nivel mundial que se están viendo, como es, por ejemplo, la resistencia a los acaricidas por parte de Varroa, y eso es lo que lleva a la mortalidad de un gran número de colmenas. Bueno, Joaquín Moja, como dijo Rodrigo, soy veterinario, soy apicultor, soy de Chascomús. Trabajo en INTA Cuenca del Salado, ¿sí? En la agencia de Chascomús,
pertenezco al Programa Nacional Apícola, el PROAPI, que muchos los deben conocer a nivel de Latinoamérica y también del mundo, porque hemos participado en varios lugares con el PROAPI. También formo parte del Laboratorio de Insectos Sociales de la UBA, que dirige Walter Fariñas, un laboratorio el cual estudia muchísimo lo que es la neurología de las abejas, el aprendizaje de las abejas, todo lo que tiene que ver con el impacto de los agroquímicos a nivel cerebral, a nivel de lo que es el comportamiento en las abejas. Y formo parte también de Solatina, una sociedad latinoamericana de investigación en abejas, en la cual hay un montón de investigadores de toda Latinoamérica, como lo nombran sus siglas, y que estamos todos trabajando por un bien común, por la salud, por la nutrición, por la genética de las abejas, en cada uno de los puntos de Latinoamérica y tratando de llevar a los apicultores las mejores soluciones que hay para el sector y para que la resiliencia de nuestras abejas. Como para empezar, se me ocurrió poner este trabajo, que es un trabajo que salió hace poquito, en mayo del 2024, que habla de la adaptación de las abejas a lo que son ustedes saben que la abeja por naturaleza acumula reservas en el periodo de abundancia y luego tiene que pasar un receso productivo. Ese receso productivo en muchas zonas del mundo tienen dos climas, un clima templado frío, ¿sí? Que tenemos calores en verano, mucho frío en invierno y la abeja por lo general inverna, ¿sí? Diferente de lo que es el clima subtropical en el cual la abeja no inverna, sino que tiene un receso productivo en épocas de lluvia, pero también aplica para eso porque hay veces que no se da ese receso en las zonas subtropicales y muchas veces no se corta la postura. En los climas templados fríos, ¿qué está pasando? Estamos teniendo otoños o inviernos muy cálidos. Esos inviernos cálidos hacen que la postura de la reina nunca corte, que en la colmena siempre esté predominando varroa. ¿Por qué? Porque al haber cría, los tratamientos sanitarios no terminan de ser tan eficientes y termina habiendo más varroa en las colmenas. La abeja se envejece fisiológicamente y por ende a la salida de ese receso productivo, a la salida del invierno, muchas veces vemos colmenas muy chicas que pueden ser efecto de varroa. Y para esto tenemos un ejemplo muy claro en la parte de varroa, se los voy a mostrar claramente cómo impactan las altas cargas de varroa en una colmena a la salida de la primavera, ¿sí? Entonces, esto de los otoños cálidos hace que tengamos más cría en las colmenas, no corten las posturas las reinas, se desgasten más esas reinas, por eso tan importante el recambio de reinas a nivel poblacional y de los apiarios y a nivel sistemático, y por ende que tengamos más prevalencia de varroa. Y esto se vio, este trabajo habla de lo que está sucediendo en Estados Unidos, la resistencia a la mitraz por parte de varroa, ¿sí? Como verán en este gráfico, en el cual Estados Unidos reporta un 60% de mortalidad de colmenas, ¿sí? Y se da mayoritariamente entre los apicultores comerciales y los que no son tan comerciales, sino que son más estáticos, pero están teniendo mucha mortalidad de colmenas y están relacionadas a la resistencia de la mitraz, de varroa a la mitraz, y también a la cantidad de virus que aparecen en las colmenas, y esto lo vamos a ver más adelante, muchos virus presentes en las colmenas que afectan directamente a la abeja con parálisis aguda, parálisis crónica, alas deformes. Entonces es fundamental que estemos tomando todos mucha conciencia con respecto a lo que es los tratamientos de varroa o genética adaptada al ambiente que pueda resistir a varroa, que pueda tolerar a varroa para poder ser productivos en cuanto al manejo de las colmenas. Nadie es exento en Latinoamérica a esto de las aplicaciones de agroquímicos, sea un ambiente u otro, tanto por ejemplo en lo que es ambientes subtropicales donde hay muchos cultivos, hay aplicación de agroquímicos. Esto hace que tengamos un ambiente bastante más perturbado que lo que teníamos hace ya varios años atrás. Esa perturbación del ambiente hace que tengamos que estar pendientes de lo que puede pasar con la inmunidad de las abejas, con la nutrición, con la sanidad. Sabemos que
en un ambiente como el de acá arriba, ¿qué va a tener la abeja para nutrirse? Nada. Y en los monocultivos siempre va a estar dependiendo de un solo tipo de floración. Eso hace a que no haya variabilidad de polen, que no haya variabilidad de aporte de proteína. Por ende, la abeja posiblemente tenga deficiencia de aminoácidos y eso disminuya la longevidad a largo plazo, a corto plazo, perdón. Y la aplicación de agroquímicos, que sabemos el efecto que causa en las abejas. Esto es un trabajo que hicimos desde el Laboratorio de Insectos Sociales en lo que fue la tesis doctoral de Ivana Macri, una becaria hoy ya profesional del INTA, donde se evaluó el impacto en el control de las malezas que se aplican en los apiarios y en los cultivos, ¿sí? Post-emergencia, es decir, en Argentina se usa mucho el cultivo de trigo, cultivo de maíz y cultivo de soja, ¿sí? Una vez que se cultiva el trigo, se siembra soja en diciembre, ¿no? Luego de sembrar la soja, se aplican herbicidas para las malezas que van a competir con esa soja, para que no tenga competencia. Entonces, esos herbicidas suelen producir ciertos trastornos en las abejas. Para eso fuimos a evaluar en apiarios que estaban en cercanía de cultivos de soja, la actividad en la piquera, la recolección de polen, para ver qué parámetros se estaban alterando en la colmena. Y bueno, ¿qué vimos? Que previo a la aplicación de los herbicidas, la actividad en las colmenas rondaba, por ejemplo, un promedio de casi 70 abejas por minuto que entraban a la colmena. Esto se medía 5 días a la semana, a la mañana y a la tarde, ¿sí? Para poder tomar un parámetro bastante amplio de todos los días, por cambios de temperatura, por viento, por estar nublado o por lluvia, pero se tomaba la actividad de las colmenas durante 5 días para poder medir toda la actividad en las piqueras. Luego de la aplicación de herbicidas, es decir, nosotros los ingenieros nos avisaban que aplicaban, entonces a la semana siguiente íbamos a medir. Bueno, fíjense que ya estando en una fecha más avanzada de los cultivos y de la temperatura benéfica para la abeja para poder volar, se veía que la actividad de las abejas disminuía, ¿sí? Una actividad que rondaba entre los 20 y las 30 abejas por minuto. Fíjense cómo impacta esto en la actividad de la colmena, la recolección de recursos. Y fíjense cómo en el caso del polen, previo a la aplicación de agroquímicos, la actividad de la recolección de polen rondaba entre las 10 y 15 abejas con polen. De esas 70, unas 10-15 entraban con polen. Ahora fíjense cómo posterior a la aplicación de agroquímicos casi no había entrada de polen en las colmenas. Esto quiere decir que impacta en la recolección de los recursos. Walter es un especialista en el tema de entrenamiento de abejas, mi director y el director de Ivana, Walter Farina. Entonces, él nos propuso poder hacer este entrenamiento de abejas que muchas veces se hace en laboratorio, poder hacerlo en el campo, poder entrenar abejas en el campo. Entonces, ¿para qué las entrenábamos? Para tratar de ver cómo se afectaba por la aplicación de agroquímicos el aprendizaje de las abejas, ¿sí? Entonces, se entrenaban a las abejas con un olor y una recompensa. Es decir, a la abeja se le da un olor y se le da una recompensa. Se la enfrenta a un olor y se le da una recompensa. Cada vez que se hace eso, la abeja va entrenándose y va aprendiendo que luego del olor viene una recompensa. Entonces, llegado cierto momento del protocolo, solo se le tira el olor y se espera a ver si la abeja va a extender su probóscide, ¿sí? Para querer succionar el premio, la recompensa que le damos de azúcar. Entonces, ¿qué se puede medir ahí? Si la abeja aprendió o no aprendió. Si la abeja estira la probóscide, es que aprendió a que después del olor viene la recompensa. Cuando este aprendizaje no se da, es que alguna alteración hubo. Y bueno, ¿qué vimos? Que luego de la aplicación de agroquímicos, en varias concentraciones de azúcares, en diferentes concentraciones de azúcares, el aprendizaje era menor que previo a la aplicación de agroquímicos. Esto quería decir que a la abeja los agroquímicos obviamente que las afectan y este trabajo nunca lo habíamos hecho a campo. Entonces fue muy bueno poder hacer eso, lo hicimos durante 3 años seguidos y fue muy gratificante poder ver esos resultados que forman parte de la tesis de Ivana Macri.
Este trabajo también es de la tesis de Iván Amagri y habla de la intensificación agrícola, cómo afecta también el qué, las habilidades conductuales, es decir, cómo se afecta en la abeja la capacidad de enseñarle, por ejemplo, a las otras dónde están las fuentes de néctar, ¿no? Y también, ¿qué vimos? Vimos que hay muchas trazas de pesticidas en el polen y en las abejas pecoreadoras, en el cuerpo de la abeja pecoreadora, que la variabilidad del polen recolectado después de las floraciones y de la aplicación de pesticidas disminuye, ¿sí? Es menor la variabilidad del polen luego de la aplicación de los agroquímicos, y que se alteran las habilidades cognitivas y sociales de las abejas. Es decir, que la abeja tiene menor capacidad, por ejemplo, de aprendizaje, menor capacidad de enseñarle a su compañera dónde está la fuente de néctar. Entonces, también tuvimos un trabajo que es parte de mi tesis, que lo hacemos en la Cuenca del Salado, lo venimos, o sea, ya casi terminamos todo y estamos en la redacción de este trabajo, en el cual se muestra cómo impacta la agricultura en la nutrición y en la sanidad de las colmenas. Dos ambientes totalmente diferentes, un ambiente agrícola versus un ambiente más ganadero. Fíjense el ambiente agrícola como la herbicida pasa por delante de las colmenas, ¿sí? El mosquito. Sin embargo, acá un ambiente más natural, con una espadaña con agua, bastante pasto natural en el apiario, hace un ambiente más propicio para la abeja. ¿Y qué vimos, por ejemplo? Que la supervivencia de colmenas en el ambiente natural, en el ambiente ganadero, es mayor que en el ambiente agrícola, ¿sí? Se morían más colmenas luego del otoño, y a la salida de la primavera, en el ambiente de azul, se morían más colmenas que en el ambiente de Rauch. Y a su vez, ¿qué vimos? Estos son algunos resultados de varios que hay, algunos no están publicados, por eso no los puedo difundir ahora, pero ¿qué vimos también? La cantidad de herbicidas en las matrices de la colmena, es decir, por ejemplo, en cera, un ambiente con alto impacto de los agroquímicos, mucha concentración del herbicida en cera, glifosato. ¿Y este glifosato quién lo usa? Muchos apicultores. Muchos apicultores usan glifosato, herbicidas, para matar las malezas en el apiario, y eso también impacta en estos resultados. Puede haber, por causa de la aplicación de los herbicidas por los apicultores, pueden estar también altos estas concentraciones en cera o en miel. Por ejemplo, que esto también es un herbicida derivado también de la familia del glifosato, que tiene altas concentraciones en miel. Y lo peor de todo es que supera ampliamente los límites máximos permitidos para la Unión Europea, si deberíamos comercializar, por ejemplo, esta miel. Entonces, como apicultores, y tenemos algunos desafíos como técnicos, como investigadores, que cada día hay que entender más el ambiente de las abejas, dónde tenemos las colmenas. El otro día tuvieron una charla y estuvo acá en la plataforma Pablo Cavigliazo, un investigador en cuanto a lo que es la polinización, y tenemos que valorizar mucho más este servicio de polinización que brindan las abejas. Cuanto más logremos valorizar eso, y los resultados de Pablo son excelentes, más agricultores y productores de cultivos van a valorar el servicio de la abeja, y a la hora de aplicar algún herbicida nos van a llamar, nos van a avisar para lograr que haya el menor impacto posible. Como apicultores, saber que hay una regla que no por tener muchas más colmenas vamos a ser eficientes. Entonces, la eficiencia del tiempo y el número de colmenas es clave. Conocer que hay muchas herramientas que no solo son tecnológicas, sino que, por ejemplo, un buen recambio de reinas, un buen recambio de marcos, una multiplicación adecuada, son herramientas disponibles que no son tecnologías, sino que son herramientas del apicultor que puede implementar planificando todo muy bien. Y eso hace a la mejora continua. Pero bueno, hay algo clave, que cada apicultor, cada productor debe definir qué quiere ser como productor. Y ahí, un poco, si Jorge Toro nos está escuchando, esto de la mente empresarial, la mente del apicultor, que tiene que ser consciente de que si tiene colmenas y quiere ser rentable en esta producción, bueno, tiene que dejar de ser recolector de miel, luego va a pasar a ser apicultor, porque obviamente que aprendió y que hay un momento en el cual todos nos hemos iniciado y éramos simplemente recolectores de miel, luego pasamos a ser apicultor, y llega un momento en el cual tenemos que ser empresarios apícolas, la actividad tiene que ser rentable, tenemos que ser muy eficientes a la hora de mantener las colmenas, de que no nos falte insumos para darle la sanidad correspondiente, la nutrición,
la genética a las colmenas, porque si no, de nada sirve si estamos llevando adelante un negocio que no es rentable. Y acá no entra obviamente el precio ni nada de la miel, sino que cada uno debería ser lo más eficiente posible, gastar lo menos posible en las colmenas para poder ser eficientes. Y bueno, esto ya obviamente que lo vimos, pero son conceptos que hacen al funcionamiento claro de la apicultura. La sanidad, la genética, la alimentación y nutrición y el manejo, pilares fundamentales de una producción animal que día a día nos desafía más. Tener reinas de alta calidad, con alto comportamiento higiénico, con tolerancia a enfermedades, zánganos que sean viables, bien nutridos, con espermatozoides aptos para poder fecundar las reinas y que esos espermatozoides sean viables en el tiempo. Alimentación y nutrición con lo que hoy nos está demandando el ambiente, ¿sí? No por ponerle agüita dulce creemos que vamos a estar alimentando a las abejas, sino que realmente hacer un buen jarabe que cumpla con los requisitos de las abejas, o en el caso de diferentes tortas proteicas que muchas veces uno ve recetas que no cumplen con los parámetros mínimos que la abeja requiere para poder desarrollar. Y si hablamos de sanidad, Varroa es el cuco, es la plaga que todos tenemos que enfrentar hoy día, pero no hay que olvidarse de lo que americana, lo que europea, cría yesificada, virus, el pequeño escarabajo de las colmenas, el piojo de la colmena, la avispa asiática, un montón de cosas que hay que son plagas de las abejas y que no podemos olvidarnos. Y ahí entran ustedes, los apicultores, yo como apicultor también, qué manejo queremos hacer de estos pilares exclusivos de la producción. ¿Para qué? Para obtener una miel de calidad, una miel que cumpla con los parámetros de los códigos alimentarios de cada uno de sus países o código alimentario mundial, porque muchos de los países exportamos miel y tenemos que abastecer el mercado mundial. Y recuerden algo, la miel que obtienen de sus colmenas, ¿sí?, es la miel que sale de la colmena a la cual ustedes le están poniendo algo para alimentar, algo para curar varroa. Entonces, sean muy conscientes de lo que ponen dentro de la colmena, porque todo va a la miel. Entonces, recetas caseras de acaricidas que no saben qué producto contienen, todo lo que le pongamos a la colmena va a la miel y después la consumimos en casa o la vendemos a los vecinos y tratamos de que sea de mejor calidad. Pero bueno, la apicultura se basa mucho hoy en día en que obviamente tiene que ser económicamente rentable y esto depende de la sanidad y que el individuo, la abeja, tenga la capacidad de tener una buena respuesta inmunológica y esa respuesta inmunológica depende del estado nutricional. Entonces, para poder tener una buena nutrición en las colmenas, una buena respuesta inmunológica, no tenemos que tener individuos que alteren el equilibrio de la colmena. Y uno de los individuos que más altera el equilibrio de la colmena es Varroa. Y por eso yo siempre digo que el que la busca, la encuentra. ¿Por qué? Porque no la vemos simplemente y esa Varroa sí o sí la vamos a ver haciendo la prueba del frasco. Aquel que ve Varroa ya a simple vista, realmente ahí estamos en problemas, porque hay mucha concentración de Varroa en las colmenas si la ve a simple vista. Y bueno, todos queremos tener estas colmenas, y acá en Argentina y en gran parte de lo que es Sudamérica, en el clima templado frío, ¿sí?, Uruguay, Argentina, Chile, tenemos una actividad muy clave que es preparar a la abeja del otoño, esa abeja de otoño que necesitamos que sea nuestra nodriza de primavera. Y si recuerdan la primera filmina que yo les dije, esto de los otoños cálidos, de los inviernos cálidos, bueno, posiblemente podamos preparar este tipo de colmena para pasar el invierno, pero una vez que se dispara algún calor, alguna semana que hay posibilidad de salir a volar por la abeja, esa abeja se desgasta, consume energía, consume reservas y posiblemente muera más rápido de lo que nosotros teníamos planeado. Entonces, tenemos que estar muy atentos a los cambios en el clima durante el receso productivo de las colmenas. Pero bueno, para hablar un poquito de nutrición, cosas que voy pasando porque todos saben, ¿no? El tema de lo que la abeja requiere, el néctar, el polen, las resinas que hace el propóleo, el agua tan fundamental y agua de calidad, agua que cumpla también con parámetros de calidad, que sea un agua para consumo humano.
Todo esto la abeja obviamente que lo necesita para poder adaptarse al ambiente, para poder nutrirse, para poder llevar adelante un montón de funciones. Repitiendo que lo he dicho 1000 veces, el tema de la microbiota en el intestino de la abeja, la importancia que tiene. Esto hace a que la abeja sí o sí tenga buena nutrición y buena sanidad para mantener estas barreras naturales lo más eficiente posibles. Estas barreras naturales, las bacterias en el intestino, lo que es la membrana peritrófica también para poder hacer contrarrestar los efectos de nosema, ¿sí? Todo es muy importante a la hora de tener en cuenta qué tipo de nutrición le damos a las abejas. Jarabes acidificados, jarabes con antibióticos, jarabes con algún resto de sustancia química o lo que sea, todo eso puede alterar la microbiota de la abeja. Y esta microbiota, si está en buenas condiciones, con un buen perfil de bacterias, cumpliendo con todos los parámetros que necesitamos en ese intestino, nos va a ayudar a contribuir al sistema inmune, nos va a ayudar a degradar desechos digestivos, a remover toxinas, por ejemplo, de los agroquímicos, ¿sí? Y todo hacia el buen funcionamiento del metabolismo de la abeja. Pero como les decía, en varias partes del mundo se sigue usando en algunos casos antibióticos, la famosa oxitetraciclina, para prevenir loquia americana. Y eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque ese antibiótico, la oxitetraciclina, por ejemplo, no mata al esporo de loquia americana. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una cuestión de enmascarar la enfermedad. Le echamos oxitetraciclina, se mata la bacteria en estado vegetativo, perfecto, pero no matamos a la bacteria en el estado de resistencia, en el esporo de resistencia. Entonces, eso queda continuamente en el ambiente de la colmena, en las abejas, va quedando, va quedando, va quedando. Cuando alguien deja de aplicar en una etapa, hace que exploten los brotes de loquia americana, como pasó en algunas oportunidades en algunas partes del país. Y además, otra de las cuestiones de esto de que altera la microbiota del intestino de la abeja, los antibióticos, porque la degrada por completo, deja residuos en miel. Y eso es lo que se está castigando hoy en día a las mieles que son para exportación, que tienen restos de antibióticos en su composición. Y bueno, hay muchos estudios que demuestran esto de la alteración de la microbiota con respecto a las dietas de las abejas, el agregado de ácidos, el agregado de antibióticos. Pero bueno, todos sabemos las necesidades nutricionales de los primeros días de vida de la abeja, esto de que la abeja necesita consumir proteína ni bien nace para poder engordar, por ejemplo, su membrana peritrófica, desarrollar bien todo lo que es la parte del intestino. Esos primeros días acumula la mayor cantidad de proteína posible para luego, una vez que es pecoreadora, poder estar bien nutrida, bien fortalecida y bien teniendo todos sus músculos desarrollados, los músculos alares, por ejemplo, para poder llevar adelante la función de pecoreo. ¿Vamos bien, Rodri? Perfecto, sí, vamos muy bien. Bueno, obviamente que si la membrana peritrófica de la abeja está bien desarrollada, ¿quién no va a hacer tanto impacto? La nosema, una enfermedad que muy silenciosa para muchos, que poco la buscan, pero es una enfermedad que está y son estos esporos que con su filamento penetran en la membrana, en la malla de proteínas y en las células epiteliales del intestino, dañan todo ese intestino y hace que la abeja no pueda aprovechar bien los nutrientes. Si los primeros días de vida la abeja tiene muy buena nutrición, esta barrera natural inmunitaria de las abejas cumple un rol fundamental y hace que la abeja pueda vivir más tiempo. Para hablar un poquito de los niveles nutricionales y las dependencias, esto está bueno porque habla de los niveles en la colonia, los niveles nutricionales en la colonia, que tienen alta dependencia entre sí y toda relación que se dé en este intercambio va a dar, digamos, el éxito en la colmena. ¿Y qué puede pasar? Que la nutrición de la colonia en general, la nutrición colonial de toda la colonia en su conjunto, va a ir dependiendo de quién, de los individuos que generen ese ingreso de recursos. Entonces, hace que la nutrición de las abejas adultas dependa y genere la nutrición de las larvas. Y va todo en relación.
si las larvas tienen mala nutrición, nacen mal, no van a ser una buena abeja adulta y por ende no van a tener una buena nutrición toda la colonia. Entonces se empieza a invertir la calidad de las larvas, empiezan a regular el número de larvas la colmena cuando empieza a haber desbalances. Puede haber algo de canibalismo, puede haber un impacto en las siguientes generaciones de larvas y en todo lo que es el impacto de la colonia en su conjunto. Es una retroalimentación que se puede dar de manera negativa si empiezan a haber desbalances nutricionales o malnutrición. Se altera la trofalaxis, se altera el comportamiento, se puede alterar el aprendizaje, como por ejemplo lo que vimos más atrás. Este estrés nutricional obviamente que puede estar dado por la falla de hidratos de carbono o la falla de proteínas, y esto puede llevar al colapso de la colonia. Una colonia que está escasa de energía, como pueden ver, la abeja se mete dentro de los panales para poder regular la temperatura, se ralentiza el movimiento, por eso es que hace eso, ¿sí? Y bueno, obviamente se cesa la postura de los huevos, se cesa la postura del crecimiento de larvas, disminuye la población por completo y lleva al colapso de la colonia. Esta desnutrición se puede dar por diferentes fases. Esas fases están dadas, por ejemplo, la disminución de la producción de jalea real, la disminución en la cría de zánganos, ya cuando no hay zánganos en la colmena, que deja de producir zánganos en la colmena, eso puede ser un indicio de disminución del aporte de proteína en la colmena. La abeja empieza a usar sus reservas corporales, la vitelogenina, que es la proteína por excelencia en el cuerpo de la abeja. Luego puede haber fallas hormonales, por ejemplo, ¿sí? O de defensa. Una abeja que tiene escasez de nutrientes, uno la abre y puede estar defensiva, ¿sí? Eso es por cuestiones de, obviamente, hambruna, ¿no? Y algo muy característico que suele suceder, esto de el instinto de recolección de falsos pólenes, que la abeja va a comederos de animales, va a comederos de aves, de cerdos, de terneros, y eso es el típico caso de recolección de falsos pólenes. Una vez que esto se desarrolla muy seguidamente, puede causar consecuentemente la muerte de la abeja porque le está faltando realmente los recursos principales, como son los hidratos de carbono y la proteína. Esto seguramente lo han visto en algún momento. El apicultor llegó tarde, no alimentó como correspondía. El cuadro este que está más arriba con cría es el del medio, ¿sí? Y esto es un cuadro en el cual hay que actuar de inmediato. Hay que ir a darle un alimentador lleno, sí o sí, a esa colmena, si está bien poblada, un alimentador lleno para que recupere las reservas energéticas que le están faltando. De la izquierda ya no hay nada que hacer, esa colmena está destinada a la muerte. Y esta colmena sería lo ideal, tener una buena corona de miel donde está el nido de cría. Para hablar de identificar la proteína o la falta de proteína en las larvas, en la colmena, no hay mejor parámetro que mirar la larva, mirar si la larva está empapada en jalea real. Si hay buena cantidad de jalea real es porque estamos teniendo un buen aporte de proteína en la colmena. Si hablamos de los alimentos energéticos, muchos ya conocen los diferentes alimentos energéticos que hay y los momentos en los cuales tienen que aplicarlo. Muchas veces llega tarde, el apicultor llega tarde a alimentar las colmenas, y esos son los que causan a veces los estrés energéticos y por ende la pérdida de mucha población en la colmena. A la colmena nunca le debe faltar la corona de miel en los panales. Si tenemos un cuadro de cría perfecto, pero en la colmena no hay corona de miel, evidentemente ahí ya la colmena está sufriendo estrés energético. Entonces siempre tenemos que procurar tener este tipo de cuadros, ¿sí? Que tengan corona de miel en las colmenas, porque de lo contrario, si tenemos cuadros secos, es evidente que la abeja está sufriendo estrés energético. ¿Cuándo alimentamos a las colmenas? Previo al ingreso a la invernada, si hace falta, si no le dejan miel, si suelen retirar todas las alzas melarias y no se realiza el bloqueo de la cámara de cría naturalmente, hace falta ahí alimentar las colmenas para asegurar todas las reservas que la abeja necesita para el invierno. También en primavera, queremos que la colmena se desarrolle, queremos que la colmena crezca, queremos que la colmena se anticipe a las floraciones, ¿sí? O
anticiparnos nosotros como apicultores a las floraciones. Es decir, sé que va a florecer, por ejemplo, ahora que me acuerdo, el ulmo en Chile, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Nos anticipamos 30, 40 días antes de esa floración a empezar a incentivar las colmenas. Entonces, cuando llega el ulmo y florece y podemos sacar mucha miel de ulmo, bueno, ahí es crucial poder tener la colmena en el pico máximo de población para que aproveche toda la floración del ulmo. Y luego puede haber casos, como les decía hoy, de los otoños calurosos o los recesos productivos largos, que la colmena consuma por demás y tengamos que darle de comer para mantener esa población y darles de comer energía para poder que la abeja llegue bien a la salida de ese receso productivo, por ejemplo acá en Argentina a la primavera. Y hay algunas estrategias que podemos ver. Joaquín, quería una preguntita que es muchas veces la pregunta del millón y es lo que están ya en las plataformas, nos están escribiendo y nos están diciendo, ¿sí? Obviamente que todo esto se hace más fácil si uno sabe leer los panales y leer la colmena, pero como también sabemos, en esta plataforma tratamos siempre que esté abierta para el que recién se inicia como para el profesional. Y acá nos están preguntando, ¿qué es más importante mirar en un cuadro? ¿La falta de miel o la falta de polen? Bien, hay ciertas épocas del año en el cual que falte polen es muy importante y que falte miel es mucho más importante. Por ejemplo, si vamos al otoño, en la época en la cual tenemos que preparar esa colmena para el receso productivo, necesitamos que haya muy buena cantidad de polen de diversos colores y a su vez muy buena cantidad de reservas para asegurarnos de que esa reserva le va a servir a la abeja para pasar ese receso productivo. Bien, ahora venimos a la primavera, venimos a la temporada avanzada, ¿sí? Por ejemplo noviembre. ¿Vamos a ver cuadros de pólenes bloqueados o mucha corona de polen en la colmena? Posiblemente no la veamos. O si la vemos es porque tal vez la abeja esté teniendo una muy buena entrada de polen y se esté bloqueando de polen. Pero, ¿qué pasa en la temporada avanzada de cría? En la temporada avanzada donde empieza a haber muchos recursos. La abeja trae muchos recursos, trae néctar y trae polen. El néctar lo va acumulando como miel en las alzas melarias y el polen, como está continuamente generando crías, el polen se va consumiendo cada vez más, ¿sí? Entonces, tal vez no veamos tanto polen acumulado en la época de cosecha, en la época de muy buena entrada de néctar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la colmena necesita criar mucha abeja para realizar los recambios poblacionales. Todo eso demanda mucha proteína. Posiblemente veamos más polen acumulado en el otoño que en la primavera, pero nunca debe faltar ese recurso vital también que es la energía, la miel, porque a partir de la miel también tiene polen, ¿sí? Tiene hidratos, tiene algo de proteína, entonces hay que ser conscientes de que si nos falta energía, la abeja no puede salir a buscar nada de polen, ¿sí? Pero son los dos importantes, pero hay que saber leer la época del año en la cual podemos encontrar mayoritariamente uno que otro. No sé si respondí, capaz que enrosqué mucho la respuesta. No, perfecto, ¿sí? Así que bueno, bien, continuemos. Bueno, cuando hablamos de jarabes, todos saben que hay jarabe de azúcar, caña de azúcar en Argentina, creo que si mal no recuerdo en Chile, bueno, en Chile también es caña de azúcar, pero hay un jarabe que se hace con azúcar Remolacha. de remolacha, claro, azúcar de remolacha en El Salvador, me acuerdo, creo, o en Costa Rica. Bueno, hay diferentes jarabes que se hacen con azúcar y que son de muy buena calidad, pero también hay jarabes de maíz, y ahí hay que prestar un poquito de atención porque los jarabes de maíz, a ver, no se va a morir la colmena por alimentar con sucrudex, por ejemplo, que es un alimento que tiene un 30% de azúcares superiores, pero hacen a la nutrición y a la calidad del alimento que le damos a las abejas. Entonces, que un suplemento que ustedes alimenten, las colmenas, tenga un 30% de azúcares superiores, tengan en cuenta que este 30%, 31% como dice acá, la abeja no lo aprovecha, es decir, no lo puede digerir. Por ende, hace que
ese azúcar que le estamos dando la estemos perdiendo, estemos gastando plata de gusto, ¿sí? Y acá lo vemos como, por ejemplo, yo les decía, el azúcar común tipo A, la abeja lo aprovecha casi en un 100%, vale 565 pesos en Argentina. Ahora, el Sucrudex, que es un jarabe que tiene un 30% de azúcares superiores, vale 705 pesos acá en Argentina, pero cuando vamos a realmente lo que la abeja aprovecha, nos termina saliendo muy caro el kilo de azúcares asimilables por la abeja. ¿Por qué? Porque le estamos tirando agua y a su vez azúcares que la abeja no aprovecha. Entonces, tenemos que poner 2 kilos de este producto, casi 2 kilos de este producto para que la abeja aproveche 1 kilo. Espero haber sido claro en ese caso. Cualquier cosa, si hay alguna pregunta, Rodri, me decís. Sí, no, algunos van preguntando que han retirado miel verde, ¿sí? ¿Qué riesgo tienen de que esa miel que está a punto ya de fermentar o está no apta para el consumo por la parte agria que ya se le está formando, si eso le puede generar a la abeja algún problema? Bien, posiblemente esa miel, y vamos a este punto, pueda estar acidificada. Si esa miel está acidificada, ha cambiado el pH. Si cambia el pH y está por debajo de 4, el pH de esa miel, que nadie va a ir a medir el pH de esa miel, pero seamos conscientes que no nos olvidemos, y yo lo digo después al final, no nos olvidemos el ABC de la apicultura, el ABC de las abejas. La abeja, ¿qué miel desea consumir? Una miel que cumpla los parámetros que ella elabora. Una miel que es operculada por las abejas es que cumple con los parámetros de humedad, de acidificación, de lo que ellas realmente necesitan para poder luego consumirla. Si esa miel está verde, chupó humedad, pasó cierto tiempo, puede cambiar los parámetros y por ende para la abeja puede ser perjudicial. Los jarabes pasa lo mismo. Puede haber jarabes que fermenten, puede haber jarabes que tengan mucho HMF. Los jarabes de maíz traen mucha concentración de HMF, por eso también hay que estar continuamente midiéndolos. Esto del HMF hace que las primeras semanas no veamos un efecto, pero luego de 15 días, 14 días, el HMF de los jarabes puede ser fatal para las abejas. Eso es un trabajo del 2019. Y la acidificación de los jarabes, ¿sí? La acidez de los alimentos, puede interferir con la integridad del epitelio del tracto intestinal de las abejas que les mencionaba más adelante, más atrás, perdón. Todo va cambiando. Antes se recomendaba acidificar los jarabes para que la abeja lo pueda aprovechar mejor, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un apicultor no va a estar midiendo el pH al cual le está dando el jarabe a la abeja. A veces es difícil que midan la concentración de azúcar que se está dando, entonces lo recomendable es no agreguen ningún tipo de ácido. La abeja, el jarabe de azúcar lo aprovecha perfectamente. Y si van a agregar algún ácido, tengan en cuenta que si se reduce el pH de ese jarabe, no debe bajar por debajo de 4. Eso se puede medir con tiras reactivas de pH que se venden en algunas químicas y poder estar atentos a que no sea un efecto perjudicial para las abejas. Y si hablamos con el tema del jarabe de maíz, que supuestamente debe ser el 100% transgénico. Bueno, eso es otro problema, que se podría llegar a analizar qué traen los jarabes de maíz en cuanto a residuos, Rodri. Puede haber infinidad de residuos con respecto a herbicidas o agroquímicos que se le aplican al maíz, porque dudo que sean degradados por los procesos a los cuales se hace el jarabe. Entonces eso puede llegar a tener mucho problema para la abeja. Con tu experiencia, ¿sí? Y los estudios que están haciendo ustedes, ¿se han encontrado con algún productor que haya alimentado con jarabe de maíz y eso después se haya transmitido en el momento de el estiramiento de cera y por ende después contaminó la miel? No. A ver, el proceso de contaminación que tenemos resultados y tenemos experiencia es el apicultor que alimenta las colmenas muy cerca del flujo de néctar y toda esa primera vuelta de cosecha sale con altas trazas de azúcares provenientes de los jarabes de maíz. Eso para el mercado es adulteración de la miel, ¿sí? Y eso lleva a que
en el mundo nos estén observando. Sabemos todos que en el mundo se está llevando adelante un estudio del fraude de la miel por todo lo que es la miel adulterada de países asiáticos como China. Miel que contiene jarabe de arroz, miel que contiene jarabes diferentes a lo de la miel, ¿no? No es miel, sino que es miel adulterada. Eso baja el precio internacional de todas las mieles, por ejemplo, de Latinoamérica, y nos lleva a que tengamos una lucha contra este fraude. Si nosotros como Argentina, por ejemplo, o Chile, o Uruguay, que somos exportadores de esta zona por excelencia, alimentamos las colmenas en un periodo muy pronto del flujo de néctar, ese jarabe puede ir al alza melaria, puede llegar al tambor y del tambor ser detectado por los análisis que tiene altas trazas de azúcares que no provienen del néctar de las flores, sino que provienen de los jarabes de maíz que el apicultor aplicó en las colmenas. Perfecto. Eso es un gran problema. Y acá sobre el tema que estabas hablando recién, ¿sí? ¿Cuál es el pH recomendado? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Bien, no, la realidad es que no se recomienda un pH alcalino que supere 6,5, 7, y el pH más ácido que acepta la abeja es el de 4. Perfecto. ¿Sí? Por debajo de 4 ya ahí empieza a hacer ciertos efectos en la abeja. Y las tiras nos decís que la podemos ubicar comprar en cualquier Sí. negocio que se dedica a la parte de química. Ustedes que están no tan en las grandes ciudades, por decirte en tu zona, ¿qué se buscaría? ¿En una parte donde están los productos agrarios? Pueden encontrarse tal vez en los productos agrarios. ¿Y sabes dónde? En las químicas, hay muchas químicas hoy en día que venden muchos productos sueltos y pueden tener esas tiras reactivas que a veces se utilizan y creo que son las mismas. Yo no las utilizo, por eso yo no agrego ningún tipo de ácido al jarabe y doy mucho jarabe de azúcar. Pero pueden estar consiguiéndose para el tema de las tiras reactivas para medir pH del agua. Eso te iba a decir, una veterinaria en el caso que puedan para el tema del agua de los peces y todo eso, cuando uno tiene. Perfecto. Sí. Esas tiras que cambian de color y demás. Muy bien. Así que bueno, sigamos hablando entonces. Perfecto. Bueno, el tema de la alimentación. Muchas veces queremos incentivar a las colmenas en una época primaveral, como estamos ahora, gran parte de lo que es estas zonas. La estimulación de las colmenas se da dando poca cantidad de jarabe, pero muchas veces repetidas en el tiempo, simulando una entrada de néctar. Bien. En cambio, en el otoño, cuando queremos realizar el bloqueo de la cámara de cría, si no le dejamos buena cantidad de miel o si la colmena, consumió muchas reservas y necesitamos que acumule nuevamente mucha cantidad de reservas, se le da mucha cantidad de jarabe en el menor tiempo posible. Esto quiere decir alimentador lleno cada 4 días para que la abeja acumule mucha cantidad de jarabe, de miel, a partir de ese jarabe, y así poder pasar el invierno con esa cantidad administrada. En la primavera, volviendo, poca cantidad, simulando una entrada de néctar más veces en el tiempo, ¿sí? Pero siempre, en el caso de, por ejemplo, el jarabe de azúcar, siempre tiene que ser 2:1, porque es lo más, la calidad de jarabe que mejor se adapta, por ejemplo, a las concentraciones de los néctares de buena calidad que la abeja prefiere. Bien, entonces, hablamos de un jarabe líquido, de los jarabes de azúcar y demás, pero bueno, existen en el mundo muchas de estas pastas. Candies energéticos, apipastas, apifundas. En Apimondia seguramente hoy día debe haber muchos de estos productos. Pero lo que yo vi cuando estuve analizando algunas composiciones de estos alimentos, que estaban hechos con azúcar impalpable. Un azúcar impalpable tiene alta cantidad de almidones, alta cantidad de azúcares superiores. Entonces, recomendamos a un apicultor que estaba teniendo esta demanda alimentar en pleno invierno que haga un alimento seco, un candy normal, pero con azúcar común molida. Bien, azúcar de caña molida. La molió, la hizo bastante polvillo, bastante bien tipo harina, agregándole un multivitamínico, pudo alimentar las colmenas con este sostén, ¿sí? Esta alimentación de sostén para épocas frías, en las cuales sí o sí necesitamos poner un plástico o un ponchito para que
todo el contenido de azúcar no caiga, como la foto de derecha, que fue una prueba inicial, porque esto caía sobre el nido de cría, ¿bien? Entonces hay que poner esto y la abeja tranquilamente se lo lleva y hace que la abeja lo aproveche muy bien. No me acuerdo si tenía las fotos, no tenía las fotos. Después les muestro fotos mías de este año que puse en varias colmenas para medir el consumo, y esa torta energética de 1,5 kilos más o menos, en menos de una semana la abeja la consumió y la almacenó, que eso es lo bueno. La consume y la almacena en los panales como miel. Luego tenemos la alimentación proteica. Obviamente que todos también conocen esto que les decía recién, la importancia del polen en otoño, la importancia del polen en primavera. Tenemos diferentes tipos de suplementos proteicos como tortas, promotores y los famosos multivitamínicos. Vamos a tratar de explicar brevemente la diferencia entre uno y otro para ver en qué momento se utilizan. Las tortas proteicas tienen mucha concentración de proteína entera, ¿sí?, para que la abeja pueda acumular reservas corporales. Los promotores de crecimiento tienen muchos aminoácidos sueltos, es decir, lo que conforman la proteína, pero sueltos, los aminoácidos. Esos aminoácidos llevan a que la abeja pueda sintetizar proteína, pueda desarrollar glándulas, pueda desarrollar músculos, pueda desarrollar músculos, y eso hace al desarrollo, por ejemplo, en primavera, cuando necesitamos mucho recambio generacional en las colmenas. Y los multivitamínicos están en el medio de estos dos, es decir, aportan cierta proteína, pero también tienen muchos aminoácidos sueltos y muchas vitaminas, como su nombre lo indica, para poder mejorar las calidades de los pólenes que están ingresando. Es decir, son complementos para mejorar la calidad del polen. Muchos suplementos suelen venir recomendados para espolvorear. Bueno, hay un error ahí. ¿Por qué? Porque el espolvorear sobre los cabezales de los marcos puede tener un bajo aprovechamiento, riesgo de humedad o moho, ¿sí?, que se generen hongos en los alimentos secos, desperdicio, menor palatabilidad, aceptación. El desperdicio lo digo porque suele barrer la abeja gran parte de esto al piso y el piso a la piquera, y por ende se pierde. A eso iba, digamos, esa era mi pregunta, porque obviamente por determinado tipo de híbrido, algunas son más propensas a limpiar, por más que le estés dando alimento, ¿cierto? Sí, así es. Eso puede tranquilamente suceder y hace que la abeja va al piso, del piso a la piquera, y lo que estuvimos espolvoreando gran parte lo perdemos. Este trabajo muestra cómo de Grandi Hoffman dijo: es mejor darle en forma de hamburguesa, es decir, húmeda, en patty, que en forma de espolvoreada. Eso hace que aumente las áreas de cría y la población adulta. Entonces refuerza que los suplementos secos en polvo son menos eficientes que los suplementos en forma de pasta o de torta. Por eso es que lo ideal es o torta proteica o en el jarabe, como los promotores o los multivitamínicos. Esto me llevó con un compañero y apicultor de Tandil que había una mejor forma de aplicar estos multivitamínicos, y era chorreado sobre los cabezales de los marcos. Entonces lo nombramos el famoso chimichurri de acá de Argentina, que condimentamos la carne, que nos da un sabor riquísimo y nos encanta a todos. Le pusimos un chimibí que con multivitamínico en 2 litros de jarabe bien concentrado, lo chorreamos sobre los cabezales de los marcos y la abeja lo aprovecha en su totalidad. Nada se pierde, todo se consume y se transforma en mejor calidad por parte de las abejas. Fíjense cómo la abeja lo está consumiendo inmediatamente habiéndolo espolvoreado. Lo que ven ahí son tiras de acaricidas de amitraz, ¿sí? Sopesamos para ver cómo está la colmena y determinamos si hace falta alimentar o no con jarabe de azúcar. Si quiere una estimulación más fuerte, lo que se hace es que a este multivitamínico se le puede agregar 50 centímetros de promotor, y esta preparación en 2 litros de jarabe alcanza más o menos para unas 35 colmenas, ¿sí? Y eso hoy muchos criadores de reina, creo que Daniel Avena en un momento lo mencionó y demás, lo aplican, por ejemplo, en las colmenas criadoras, en las continuadoras y demás, para generar muy buena jalea real y muy buen tamaño de celdas, que hace que las colmenas desarrollen muy buena calidad de reinas.
Y ahí viene mi pregunta, Joaquín, sobre este tipo Sí. del chimiví. Los patty, ¿sí? Alrededor de entre 300 y 400 gramos uno pone. Cuando vos este tipo de uso que haces por los 10 cabezales, ¿sabés cuánta cantidad le estás poniendo de alimento? Nosotros en esa dosificación acá simulamos en su momento lo que era el ácido oxálico por goteo. Y cuando se midió cuánto más o menos se ponía por cada marco, por encima de los cabezales, digamos, daba que en su totalidad había entre unos 40 y unos 50 centímetros cúbicos por colmena. Acá pasa exactamente parecido. Unos 5 centímetros cúbicos por cabezal. ¿Sí? Sí. Y si multiplicamos la cantidad, te da alrededor de entre 40 y 50 centímetros cúbicos por cabezal que está cubierto por abeja. Por colmena, en este estado, ¿sí? de 9 marcos completos. Ahora, por eso más o menos alcanza por unos 30 40 colmenas. Lo de la torta proteica y la diferencia entre la torta y esto que estamos viendo es este ensayo que hizo Marina Basualdo y Sergio Barragán en la Facultad de Tandil. Perdón, pero como les dije, andaba medio jodido de la garganta y hablando tanto me está pasando factura. ¿Qué pasa? Cuando a la abeja se le da, ¿sí?, un promotor de crecimiento, la flecha roja, esto de aminoácidos libres, ¿sí?, la proteína en la hemolinfa, es decir, la sangre de la abeja circulante, aumenta notoriamente. Como verán ahí, es la que más alta está cuando le damos aminoácidos sueltos, promotores de crecimiento. Ahora, cuando a la abeja le damos polen, ¿sí?, en forma de pasta, o le damos una torta proteica, una torta con harina de soja, levadura de cerveza o lo que sea, en aquel momento era el ensayo, ¿sí?, 2013, genera menor concentración de proteína en hemolinfa, ¿sí?, que lo que es el promotor. Fíjense la flecha de abajo. Me voy a comer un caramelo de propóleo ya que estoy, porque me está matando la... El jarabe de azúcar no genera nada de concentración de proteína. Entonces, entiendan que no es solo darle jarabe a las colmenas, sino también algún suplemento proteico. Cuando hace falta, obviamente. Si el ambiente nos da polen, no hace falta darle ningún tipo de torta ni aminoácidos. Ahora, cuando hace falta, es bueno darlo para no tener escasez de proteína en la colmena. Ahora, ¿qué nos demostró este trabajo, Rodri? Que la proteína de soja o de polen, en ese caso, fue aumentar la reserva de los cuerpos grasos. ¿Por qué? Porque al ver que no estaba la proteína en la hemolinfa, midieron en cuerpos grasos, había mucha más proteína en los cuerpos grasos y de mayor peso esos cuerpos. En cambio, los aminoácidos libres, lo que vieron fue un desarrollo de glándulas celeras en las abejas. Esto nos indica perfectamente en qué momento podemos usar un suplemento u otro. Cuando queremos abejas con grandes cuerpos grasos, en el receso productivo, es decir, en el otoño, entrando al invierno, para la mayoría de la apicultura de esta zona. En los ambientes subtropicales queremos grandes cuerpos grasos previo a la época de lluvias. ¿Bien? Perfecto. Los aminoácidos libres, es decir, los promotores de crecimiento, necesitan o deberían ser aplicados mejor y con mayor aprovechamiento en primavera para, por ejemplo, estirar mayor cantidad de cera o desarrollar más cantidad de glándulas, de músculos y demás, que la abeja destine esos aminoácidos a donde ella los necesite. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vamos? Perfecto, sí. Llevamos 1 hora. Sí, venimos bien. Bien, bueno, para mencionar simplemente, porque no voy a profundizar en esto, porque hoy no existen productos comerciales a nivel mundial específicos para poder que los apicultores puedan acceder, sino que, bueno, cada uno lo puede llegar a conseguir en un lugar diferente, pero con ciertos riesgos de saber si realmente contienen lo que dice, pero hablamos de nutrición de precisión. Y hay muchos estudios que hoy muestran cómo fitomoléculas, formulados específicos o aceites esenciales hacen a la mejor nutrición de las colmenas
Y Pedro Negri, en su trabajo de tesis doctoral, mostraba cómo el impacto de los patógenos y los parásitos, los pesticidas incidían notoriamente en el sistema inmune de la abeja, pero que con mejor nutrición aumentaban los parámetros de expresión de genes de la nutrición de las abejas. Por ende, es fundamental que con muy buena nutrición la abeja haga frente a esto de los patógenos y los pesticidas. Ahora, ¿qué nuevas formulaciones existen? Hay ensayos, por ejemplo, con menta, con cafeína, con canela, con manzanilla, con espirulina, algo de los propóleos, ácido abscísico, ácido giberélico y algunos esteroles que les voy a mostrar también. Por ejemplo, la canela o la manzanilla y la menta son extractos de plantas que favorecen algunos parámetros de la colonia. Bien, por ejemplo, la cría de rey, la mayor cantidad de cría, mayor cantidad de cera. Nada, voy pasando rápido porque son ensayos de laboratorio, esto no son en colmenas, pero aumentan, por ejemplo, el área de cría, ¿sí? La canela. Después la manzanilla aumentaba la cantidad de cera. Entonces, son parámetros, cositas que ayudan a mejorar la nutrición de las abejas. Esta alga es otro estudio que se está haciendo en República Checa, y es un trabajo que lo conocía este investigador en España, y es a partir de la alga clorela, que es una fuente natural, ¿sí?, de alimento, con un perfil nutricional muy similar al del polen. Y promete mucho. Han visto que aumenta la expresión génica de las abejas con respecto a enzimas antioxidantes y que estimula la producción de vitelogenina. Luego la espirulina, muy mencionada, hay muchos trabajos científicos con esto ahora también y muchas revistas para el apicultor que lo difunden, y es muy rica en aminoácidos esenciales, ayuda a que haya mayor expresión de genes, mayor producción de vitelogenina. La verdad que es una muy buena alga para poder utilizar, y bueno, ojalá que algún día en Argentina tengamos algún producto con estas algas para poder administrar en las colmenas. Mayor grasa corporal en las abejas, todo favorece, por ejemplo, a la abundancia en la microbiota. Son muy buenos parámetros que nos da la espirulina. Con tu experiencia, ¿dónde lo has visto? ¿En México? ¿En España? ¿La utilización? ¿Dónde lo están utilizando ya? La utilización de espirulina, sí, en Estados Unidos. Acá en Argentina hay algunas experiencias, pero no tan científicas, sino más visuales, ¿no? Que hay ciertos apicultores que dicen que la han utilizado, han conseguido espirulina barata, ingresada de otro país por contrabando, pero bueno, la han ingresado y lo han administrado y ven una notoria mejora en las colmenas. Pero estos ensayos son ensayos que están hechos en Europa y en Estados Unidos en laboratorio y midiendo grandes parámetros de la colmena, como por ejemplo esto de la abundancia de bacterias, la expresión de vitelogenina y demás. Todo eso es muy bueno y que seguramente se traduzca en las colmenas, en el campo, si se puede administrar espirulina. La espirulina, me quiero quedar en un segundo en eso, digamos, tiene que venir de una forma en especial, porque esto se me ocurre barrio chino, acá, digamos, Claro, lo que somos de Argentina. Sí. Viene en polvillo y se disuelve. Pero se podría utilizar la que se utiliza así para consumo humano, que también lo recomiendan, esa también podría ser. Es esa misma, y lo que tiene que, bueno, que no es económica, es la realidad. Claro, no, pero para probarlo por un tema, digamos, científico o de prueba y error que quieran hacer. Porque después obviamente estarán los costos de costo-beneficio, ¿sí? Tal cual. Ahora, también este año salió este trabajo que habla de los esteroles. Un esterol importante que es el isofucosterol, que es un nutriente esencial en la longevidad de las abejas, ¿sí? En la dieta de estas abejas. ¿Por qué? Porque han visto que sacando este producto de la dieta de las abejas hace que las abejas vivan menos. Por eso indicaron que eliminando el isofucosterol de la dieta hace que se reduzca la postura de la cría, disminuye las funciones neuromusculares. Por ende es importante que sí o sí esté aportado en la dieta de las abejas este esterol. Por eso este trabajo muestra el inicio de un nuevo suplemento proteico que podría ser lo mencionaban así como
la novedad de la nutrición en abejas. Calculo que en Apimondia deben estar presentando algún trabajo o el producto en sí, y bueno, si algún día llega a aparecer para poder comprarlo, vamos a tener que probarlo. Algunas de las investigaciones que también se están haciendo y que hoy justamente me llegó un mensaje desde Apimondia en el cual muestran, y hay varios trabajos que están mostrando esto de las propiedades negativas que tiene la soja, ¿sí?, con respecto a la nutrición de las abejas y el huevo, ¿no? Y habla de que, bueno, la soja tiene algunos azúcares que podrían ser tóxicos para las abejas y que el huevo también tiene una sustancia que podría inhibir, ¿sí?, el desarrollo de las larvas. Entonces, y además esto de los residuos en miel. Si hay algo de residuo en miel de huevo, puede ser muy castigada la miel, porque nadie quiere tener proteínas de huevo que puedan causar algún tipo de afección, de contaminación. Y estábamos hablando hoy de 0 tolerancia a residuos de huevo en las mieles. Y si se aplican suplementos proteicos en una época muy cercana a la fuente de néctar, a la entrada de néctar, podemos tener alguna contaminación involuntaria y generar problemas en la comercialización de la miel. Así que bueno, muy importante lo que nos estás diciendo, ¿sí? Porque la mayoría utilizaba o huevo deshidratado, o bueno, o huevo fresco, ya sea huevo de gallina, huevo de codorniz, digamos, depende la necesidad, depende el país, depende el lugar, era como lo utilizaban. Así que bueno, es una de las cosas que tantos libritos nos vienen mostrando. Y bueno, hay nuevas formulaciones y nuevas exigencias del mercado que tenemos que ir cambiando. Así es. Es así, el mercado nos demanda y nos hace que tenemos que estar muy conectados, ¿no? Y siempre aprendiendo cosas nuevas. Hablamos de nutrición y yo les he dicho hoy, nutrición de las abejas, que Barroa no esté invitada, y bueno, es porque Barroa lamentablemente tiene mucha incidencia en cuanto a la nutrición de las colmenas. Esta filmina se la robé a un amigo, a Paulo Mielgo, que algún día lo vas a tener que invitar, o no sé si ya lo invitaste, pero no es de dar muchas charlas. Y Paulo... Si me haces la conexión, yo lo invito encantado, bueno, ¿sí? Viste bueno, que muchas veces... vamos a hacer un dueto un día esto. Dale, perfecto. Paulo trabaja para un laboratorio de Reino Unido, Vita Europe, y el otro día puso esta filmina en una charla que lo invité, y dijo, Barroa es el arma, los virus son las balas, ¿sí? Y esto es muy real, porque el ácaro, la Barroa, actúa como vector, transporta estos virus, los transmite y hace que los efectos que vemos en las abejas sean por los virus, ¿sí? Y no exactamente por Barroa, pero es la que le da la puerta de entrada a todos ellos. Virus de alas deformes, fíjense, abejas con muñoncitos, ¿sí? Esta filmina es de Natalia Bulacios, que el otro día dimos una charla juntos con respecto a la resistencia a las abejas, y bueno, y ahora se viene todo este tema. Que abejas, miren, la Barroa acá, una abeja sin alas casi, o con un muñón, ¿cuánto puede llegar a vivir esta abeja? Nada, ¿bien? O abejas con el virus de la parálisis crónica. Cuando ven abejas así brillosas, pueden ser signo muy característico de tener una alta carga viral y que esas abejas vivan muy poco tiempo. Hay numerosos trabajos a nivel mundial que se están dando con respecto a la resistencia a los diferentes acaricidas, de Barroa a los acaricidas. Pero trabajos de hace mucho tiempo, ¿sí? Y trabajos muy recientes. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que tomen conciencia de que la resistencia a las moléculas acaricidas existe desde hace mucho tiempo, y no solo en la apicultura, sino también en otras producciones, en la ganadería, en los humanos, en lo que es los perros, los pollos, todo, ¿bien? Perdón, pero el caramelo no me deja hablar bien, pero ya se me calmó un poquito el dolor de garganta. Ahora, es bueno el propóleo, che, diría. ¿Sí? Bueno. Después le tenés que hacer propaganda de quién lo fabricaste o si lo fabricaste vos. No. Este me lo robé en una tienda, por eso lo... y la resistencia se da a nivel mundial
pero también tenemos grandes problemas en Argentina, ¿no? Donde hay muchas cuestiones de resistencia que se han ido estudiando, papers que son de hace mucho tiempo y que datan de algunos casos, simplemente para mostrar esto, que hay trabajo científico con respecto a la resistencia. Pero bueno, la abeja tiene ciertas cuestiones que hacen a que no podamos hacernos los onzos con respecto a Varroa. La abeja sufre mucho el tema de la parasitosis. Varroa daña mucho su cutícula, daña mucho su exoesqueleto, daña mucho su metabolismo, ¿sí? Y es un parásito que continuamente se está adaptando para poder mutar y para poder hacer daño en la abeja. Es importante para esto conocer el ciclo de la Varroa y el impacto que causan las abejas. Hoy me llegaba una pregunta si Varroa su ciclo de vida lo hacía en la tierra. No, Varroa hace todo su ciclo de vida en la colmena. La Varroa entra a la celda de la cría, se multiplica, nacen nuevas Varroas y continuamente están buscando una celda a punto cero perculada para poder reproducirse. Bien, estos son estadios inmaduros, los que están acá blancos. Bien, esta es la única viable que es una hembra que va a poner otro huevo, que pone un macho, luego pone hembras y se aparean entre sí. Ese macho y la hembra se aparean entre sí, son entre hermanos y hacen que continuamente se vayan reproduciendo. Bueno, les decía el tema de los virus, que Varroa es el arma, los virus son las balas. En Argentina, Fernanda González, una investigadora del INTA y un grupo de INTA Castelar, hizo un estudio en Entre Ríos, una provincia acá de la Mesopotamia argentina, y ¿qué detectaron? Vieron cómo el 62% de las colmenas analizadas dieron positivas a los virus, ¿sí? El 62% de las colmenas analizadas. Ahora, ¿qué también vieron? En Entre Ríos hay una cuestión de transhumancia de las colmenas que van al eucalipto y vuelven a la pradera. Vieron que en ese caso las colmenas que hacían transhumancia, el 86%, ¿sí?, tenían virus, ¿bien? Ahora, de ese 86%, casi el 40% de esas colmenas estaban débilmente pobladas. Eso tiene todo que ver con el tema de el estrés que le causa la transhumancia, el tema de la congregación de muchas colmenas en cercanía, las prevalencias de Varroa, ¿bien? Ahora, colmenas más estacionarias, apiarios estacionados, la positividad fue mucho menor, un 40%, es decir, del 62%, perdón, del 86%, ¿sí?, pasaba a un 44% esa diferencia de colmenas infectadas, ¿sí? Ahora, volvemos a lo mismo, esto de el que busca encuentra. El audio que está ahí es que un apicultor muy enojado me escribe diciendo que él nunca tenía problemas de Varroa, pero que ahora que había aprendido a hacer el monitoreo Varroa, tenía problemas. ¿Y qué quiere decir? Que nunca vio Varroa porque nunca hizo un monitoreo. Entonces, tenemos que hacer el monitoreo Varroa para saber si tenemos Varroa en las colmenas o no. A ver si se ve el video. Es simple, sencillo, lleva muy poco tiempo. Agarramos cuadros con cría abierta, ¿sí?, para poder, Varroa por lo general está ahí en zonas donde va a estar a punto de ser operculada. Tratamos de no llevarnos la reina. Ahora van a ver que yo saco abejas y muestro dónde está la reina para no llevármela. Ahí encuentro la reina y no me la llevo. Y bueno, hoy en Argentina tenemos ese frasquito que está muy bueno, que directamente ya filtra las Varroas, quedan abajo y las abejas arriba, y se puede hacer un monitoreo ya en el campo. Y si seguimos con las frases y los títulos un poco graciosos, en Argentina usamos este refrán, que yacaré que duerme es cartera. Entonces, ¿qué les quería contar? Y hoy se los dije. En otoño, un apicultor me llevó a monitorear sus colmenas. ¿Y qué vimos? Vimos que esta colmena, el 18 de marzo, estaba a punto de Recién lo pusimos en la mitraz del Amibar 500. Fíjense, se está bloqueando. Muy linda, hicimos un monitoreo Varroa. ¿Se escucha el audio? Sí, sí. Bien.
Se hizo el monitoreo de Varroa cuando se aplicaron las tiras, es decir, al día 0. Varroas detectadas, 35 en 300 abejas. 35 Varroas en 300 abejas. Es un 11 o un 12% casi, ¿cierto? Bien. Un 11,66%, Rodri. Bien. El monitoreo pretratamiento. Él curó con amitraz, esas tiras plásticas de un laboratorio conocido acá en Argentina. A los 18 días, ya muy ansioso el apicultor, fue y monitoreó para saber cómo venían. Ya a los 18 días había bajado al 0,35%. ¿Bien? Ahora, ¿qué creen que hicimos con este apicultor? Yo le dije, bueno, tenete en cuenta la salida de la salida del invierno, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Fíjense, no solo sufrió la varroa, sino que también el techo sufrió. Un apicultor que, bueno, recién se iniciaba, pudo adquirir material de esa calidad y, bueno, hoy en día es un gran productor que ya tiene unas 300 colmenas. Pero fíjense lo que pasó en el siguiente video. Este video tiene un mes. Misma colmena, primavera, salida del invierno, sobrevivió, ¿sí? A tiempo se hizo un buen tratamiento, pero fíjense el achicamiento de esa colmena, ¿sí? Casi 4 cuadros se achicó la población de esa colmena por el impacto de varroa durante la preparación de la colmena para la invernada. Esa varroa en el otoño ya generó impacto, generó menor nutrición en las futuras crías y por ende después terminó achicándose la colmena a la salida del invierno. Ahora, si no la buscamos, si no sabemos este detalle, nos quedamos tranquilos que esta colmena, porque sinceramente, esta colmena, cualquier apicultor que la ve, dice, oh, está hermosa, no tiene varroa, ni loco. ¿Sí? Sí, o se autolimpia seguramente con la claro, genética que tiene, digamos, ¿sí? no necesita nada porque ella misma va a autolimpiarse, a hacerse grooming. Pero fíjense, qué población, casi fines de marzo y esta población fines de agosto, ¿sí? Hay que buscar varroa. ¿Y por qué decimos aquí hay que buscar varroa? Porque antes, ya en el 2010, cuando hacíamos ensayos de eficacia acaricida, los porcentajes de infectación rondaban el 2%, el 3%, ¿sí? En abril de 2024, unos 14 años después, fíjense cómo los porcentajes de varroa que tenemos. 20%, 15%, 22%. Y fíjense en marzo del 2025, 29, 23, mucha carga de varroa en los apiarios. Ensayos que realizábamos anteriormente no superábamos los 3.000 ácaros cuando contábamos varroa en los pisos técnicos, que ahora les voy a mostrar. Ya en el 2013 teníamos un promedio de 8.000 ácaros por colmena en los tratamientos sanitarios. Hay mucha varroa en las colmenas, ¿sí? ¿Y cómo hacemos los ensayos técnicos? Justo este se ve muy lindo, por eso puse la foto, y esto es un gimnasio para abejas. Van a decir qué loco que es este, pero es así. El Bee-Gym es un producto que se comercializa en Europa y es un gimnasio para abejas. Entra por la piquera y tiene unas tanzas y unos rascadores. Entonces, como la vaca en el alambre o el gato en los juguetes de hilo sisal y demás, bueno, la abeja ahí tiende a jugar, a limpiarse de varroa, rascándose con la tanza o con los rascadores y suele limpiarse. Y lo probamos, por eso puse estos pisos técnicos, lo probamos en Tandil en una época y había cierto comportamiento de limpieza por las abejas porque los ácaros que caían en esta zona, ¿sí? Y era muy, muy lindo verlo. No tiene una eficacia obviamente como tratamiento acaricida, pero todo es para ayudar y, por ejemplo, tener un manejo integrado en las colmenas. Y una pregunta, Joaquín, ¿esos pisos tenían algo para que después el ácaro no vuelva a subirse? Bien, en este ensayo sí. ¿Por qué? Porque lo que queríamos, como no es tóxico esto, sino que simplemente genera caída, se le ponía vaselina para que el ácaro quede pegado. Bien, la diferencia con los ensayos convencionales de acaricidas es que no se le pone vaselina porque cualquier ácaro que pueda caer por limpieza normal
y lo dejamos pegado en el piso, podemos sobreestimar el funcionamiento del acaricida, ¿sí? No podemos decir que ese ácaro cayó por el acaricida porque se quedó pegado. Entonces, no usamos vaselina en los pisos técnicos cuando hacemos los ensayos de acaricidas. Directamente tienen que ser los ácaros muertos por el químico o por el ácido oxálico o por lo que usemos en ese momento. ¿Está? Perfecto. ¿Recomendás en la apicultura moderna que todas las colmenas tengan este o cualquier otro piso higiénico? Mirá, en ese caso hay muy buenos ensayos de Pablo Yuri y Sirio Invernice de Uruguay, en el cual evaluaron diferentes pisos técnicos para, en realidad pisos sanitarios, se le llama, Sí. para reducir las cargas de Varroa, para fomentar el comportamiento higiénico, y estaría bueno que tal vez a Pablo lo puedas convocar para contar esta experiencia, te puedo hacer el contacto. Tienen muy buenos trabajos en los cuales el tener pisos sanitarios en las colmenas favorece la limpieza en ciertas épocas del año, porque en invierno se cierran y en las épocas de cría y de mucha floración se suelen abrir para que la abeja ventile y a su vez limpie y bueno, no queden ácaros en la colmena. Ácaro que cae al piso y no regresa. Perfecto. Y me quería ir a la anterior, ¿sí? A la diapositiva anterior. ¿Tiene algo que ver el cambio climático que desde el 2013 a la fecha está creciendo muchísimo la cantidad Sí, de varroa acá, o mirá, no? acá, ¿qué fue el problema? En esta época se usaba mucho Cumafos y funcionaba muy bien. 2008-2009 se da la resistencia al Cumafos, se dejó de usar, se empezaron a usar otras moléculas y tal vez eso es lo que generó la alta carga de Varroa en los siguientes años. Puede ser una teoría, no está estudiada, solamente es lo que ahora estuve viendo y analicé. Pero obviamente que esto del cambio climático, como les mencionaba en la primera filmina, hace que tengamos mayor concentración de Varroa en las colmenas. Puede ser mayor cantidad de cría, las posturas no se cortan y eso hace que Varroa tenga mejor condiciones para reproducirse. Y además, las malas prácticas apícolas. Y ahí me van a decir, epa, nos están mencionando, sí, hay muchas malas prácticas apícolas para la cura de Varroa. No hay tratamientos, se aplican muchos tratamientos caseros que no cumplen con el 90% de eficacia, y eso hace que tengamos muchos remanentes de Varroa luego de los tratamientos que no se miden porque no se hace el monitoreo, y cuando queremos acordar tenemos colmenas con mucha cantidad de ácaros en la producción. Simplemente quería mostrar esto. Continúo, sí. Quería mostrar esto, que son los ensayos que hacíamos de eficacia acaricida, el piso técnico y las trampas para contabilizar toxicidad en abejas cuando aplicamos los productos, porque podemos aplicar un producto, pero si mata abejas no nos sirve. Entonces, continuamente estamos midiendo, evaluando toxicidad. Y estos son los pisos técnicos que contamos Varroa, las bandejas esas de abajo que contamos las Varroas muertas, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que cae mucha Varroa en los pisos cuando hacemos los ensayos de Varroa. Fíjense, la cantidad de Varroa que se ve en los pisos técnicos, y no son tantos porcentajes elevados, simplemente son los porcentajes de otoño, entre un 5, un 6, a veces hasta un 10%, que pueden causar esta cantidad de Varroa en las colmenas, ¿sí? ¿Y qué vemos a diario en las redes sociales? Tratamientos caseros que se venden con una formulación que no sabemos qué tienen, qué calidad de flumetrina tienen, qué calidad de amitraz, ¿sí? O hasta las combinadas de amitraz y Cumafos que se están comercializando en algunos lugares. Esto puede ser una bomba del tiempo, ¿no? Y puede llevar a que en el corto y mediano plazo tengamos algún problema muy grave con respecto a resistencia a los acaricidas. Fíjense que en Argentina están esta lista de productos aprobados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchos se han dejado de comercializar porque han cerrado los laboratorios, porque ha generado resistencia a la Varroa. Hoy en día en Argentina solo tenemos esos que quedan habilitados para uso en apicultura, y así pasa también en Chile, en Uruguay y en algunos países más de Latinoamérica. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de utilizar los compuestos o los principios activos. Y la base de un buen manejo sanitario va a depender de la elección de ese acaricida. Si usamos acaricida de síntesis o usamos acaricida de
orgánico. En Argentina, una cooperativa diseñó un producto en tiras de cartón, que es el ácido oxálico, muy bueno. En Uruguay hay otro desarrollado que también está teniendo muy buenos resultados y se está comercializando también en otros países. Conocemos el timol en vermeculitas, en lo que es Argentina, Costa Rica y algún otro país está presente. El timol en gel, un timol que tiene muy buena eficacia. Yo lo probé en mi tesis de grado en veterinarias y tuvo un 92% de eficacia en un ambiente bastante fresco. Entonces es un muy buen producto para la apicultura subtropical. Y las tiras conocidas de PVC que tienen amitrazo, flumetrina, que son sintéticos, que se comercializan en Sudamérica en varios países. Y el famoso oxálico por goteo, ¿sí? El cual hay que aplicarlo cada 7 días para tener una muy buena eficacia, pero bueno, que sigue siendo práctico en algunas zonas de Latinoamérica. ¿Por qué le decía esto de las malas prácticas para controlar varroa? Porque muchas veces los productos, si ven la línea verde, no llegan al 90% de eficacia, llegan a un 80%. Eso hace que, imagínense esta situación, no llegamos al 90% ni al 95% de eficacia. Nos queda un gran remanente varroa. Y si estamos, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Chile, con los otoños o los inviernos cálidos, ¿cuándo se va a empezar a reproducir varroa nuevamente? Acá, ¿sí? Donde se ve la flecha mía. Este estudio muestra que si queda el 80% remanente, cuando se reinicia el ciclo en septiembre, en las colmenas, esto está hecho en Nueva Zelanda, la varroa llega exponencialmente a 1400 ácaros en 60 días, ¿sí? Pero imagínense si adelantamos eso, por esto del cambio climático, mucha cría, otoños calurosos, si se empieza a reproducir acá, ¿sí? Tranquilamente, en agosto podemos tener una gran cantidad de varroa en las colmenas. Por eso es tan importante que el producto sea muy eficaz y de conocida trayectoria, ¿sí? Y ahí vienen las grandes preguntas, ¿sí? Las que siempre te hago y las que siempre preguntan en cualquier conferencia. Sí. ¿Qué opinión tenés de en el ahumador ponerle laurel, orégano, eucalipto? Todo eso son tratamientos alternativos que favorecen a bajar las cargas de varroa. Pero seguramente, y están probados, hay más de 150 aceites esenciales que son eficaces contra varroa. ¿Bien? Ahora, que maten más del 90% de los ácaros utilizándolas con el ahumador no va a ser posible. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo le podemos estar echando con el ahumador eucalipto o algún aceite esencial? Muy poco tiempo, porque es el tiempo que abrimos la colmena y nos vamos. Después está los gasificados, ¿sí? Que eso puede ser una alternativa, pero también actúa en las pocas horas que queda el gas actuando en la colmena. Ahora, si esa cantidad de varroa cae, inmediatamente van a estar naciendo nuevas varroas. Por eso es que esto de las tiras plásticas o las tiras de cartón duran 45 o 50 días dentro de la colmena, liberando varroa que va naciendo, varroa que va estando enfrentada a esa tira y va muriendo. ¿Bien? Y ahí mi segunda parte, porque digamos, obviamente que todas tienen una parte que es la de volteo rápido, ¿sí? Que es la que te dije recién. ¿Qué opinión tenés sobre el famoso frasquito que utilizamos nosotros para el catarro, el Vivap? Bien, eso lo he visto, no tengo experiencia propia de utilizarlo, pero bueno, será cuestión de probar. Para mí son todas cuestiones, es alcanfor eso, ¿no? Sí. Bueno, son todas aceites esenciales y extractos de plantas que pueden tener un efecto acaricida. Es decir, enfrentamos a varroa contra ese producto y seguramente se muere. Ahora, hay que ver realmente esto de cómo funciona en la colmena para que sea un tratamiento eficaz que supere el 90%. Ahora, tomándolo desde una alternativa de control y ayudando a bajar cargas, tranquilamente puede favorecer y ayudar a contrarrestar los efectos de varroa, utilizándolo siempre con otro tratamiento que realmente mate la otra proporción. Entonces, en esa cuestión de hacer sinergia entre los tratamientos puede funcionar bastante bien. No así la mezcla de acaricidas sintéticos, eso no está recomendado, pero entre el orgánico y el sintético, mezclándolos,
tal vez podamos tener mayor eficacia, aunque no está bien demostrado eso, porque tal vez puede ser también contraproducente la mezcla de drogas. Perfecto, continuemos. Bueno, y esto del volteo rápido, volteo lento, viene esta filmina. En el 93-94 el fluvalinato mataba en menos de 10 días casi el 90% de los ácaros, ¿sí? En esos primeros ensayos allá por el 93-94. Hoy en día los ensayos, hoy en día no, el 2014, ya más de 10 años, nuestros ensayos mostraban cómo recién al día 30 llegábamos al 90% de eficacia. ¿Por qué? Porque había mucha cantidad de droga, mucha cantidad de ácaros, porque había mucha cantidad de cría. Entonces, eso hacía que el tratamiento retardara cierto tiempo en llegar al 90% y recién a los 45 días llegamos al 95% de eficacia, ¿sí? Hoy en día seguramente esto se siga repitiendo y que la mayor cantidad de Varroa se mate recién a los 21 días. ¿Bien? Eso lo vimos muy seguido. Bueno, y después el problema de la reinfectación. En Argentina hay un estudio que demuestra que por reinfectación pueden entrar hasta 30 ácaros por día en una colmena. Fíjense el problema que puede ser si entran 30 ácaros por día cuando entrando solamente 2 Varroas, en 60 días tenemos 1000 ácaros en la colmena. Solamente entrando 2 por reinfectación. En Argentina se descubrió que entran hasta 30 ácaros por día, la tesis doctoral de Natalia Bulacio. Bien, para ir cerrando, vamos a hablar de un problema muy grave que es la resistencia de Varroa a los principios activos. La resistencia de Varroa o de cualquier parásito es la habilidad de ese organismo, ¿sí?, de sobrevivir a las dosis de ciertos tóxicos que le estamos aplicando. Bien, le aplicamos Amitraz y la Varroa resiste. Le aplicamos Cumafos, la Varroa resiste. Eso es resistencia. Bien, es heredable, es decir, se transmite a la descendencia. Bien, los que llevan, los individuos, como dice ahí, que llevan en su genoma la condición de desarrollar mecanismos de resistencia, pueden sobrevivir, reproducirse y transmitirlo a la descendencia. Bien, ahora, existen tipos de resistencia, y esto, para ser lo más claro posible, voy a poner ejemplos, no lo puse acá, pero los voy a mencionar. La resistencia lateral es una resistencia que se da cuando Varroa es resistente a drogas del mismo grupo químico. Por ejemplo, la flumetrina y el fluvalinato son drogas del mismo grupo químico porque son piretroides. La resistencia cruzada es cuando Varroa se hace resistente a drogas de diferentes grupos químicos, a principios activos de diferentes grupos químicos, como por ejemplo la flumetrina y el amitraz son de diferentes grupos químicos. A nivel mundial hay resistencia al amitraz en Estados Unidos, al fluvalinato en ciertas partes de Europa, al amitraz en Francia, en Italia, a la flumetrina también en ciertas partes del mundo. Ensayos que les mostré que hay en algunas partes de Argentina también, hubo descritos algunos indicios de resistencia. Entonces, es muy importante que sepamos que hay que rotar los principios activos para poder evitar la resistencia. Y se rotan de tratamiento a tratamiento. No es que, bueno, hoy 2025 uso solo Amitraz, 2026 uso ácido oxálico. No. Si en el otoño trataste las colmenas con Amitraz, y primavera no podés usar de vuelta Amitraz, tenés que rotar porque el ciclo se reinicia y puede reiniciarse Varroas resistentes al Amitraz. Entonces hay que rotar el principio activo. Y hay diferentes mecanismos de esa resistencia. Hay tipos como lateral o cruzada y hay mecanismos de resistencia. El comportamental es un mecanismo de resistencia en el cual la Varroa, o en este caso el parásito, evita el contacto con el acaricida, es decir, se comporta de una manera que evita el contacto con el acaricida. Luego está la resistencia a la penetración, es decir, el ácaro es tan duro su exoesqueleto, lo transforma de tal manera que hace que la sustancia tóxica no lo pueda penetrar y por ende no pueda hacer daño. Luego está la insensibilidad del sitio de acción. ¿Qué quiere decir esto? Varroa en su sistema nervioso tiene receptores. Esos receptores cambian su conformación, su estructura, y hace que la molécula del acaricida, por ejemplo del Cumafos,
no se puede unir a esos receptores y causar la muerte del ácaro. Entonces, al cambiar los receptores, la molécula del Cumafos no se puede adherir a ese sitio de acción y por ende no causa efecto, y así es como Varroa se hizo resistente al Cumafos. Y la resistencia metabólica consiste en que hay una modificación por parte de Varroa de las rutas del metabolismo de esa sustancia tóxica, es decir, le cambia la ruta metabólica y lo puede metabolizar de otra manera y así se hace resistente. ¿Bien? Pero ¿cómo generamos la resistencia? Porque digo generamos porque la verdad que es muchas veces por mala práctica de los apicultores de no rotar los principios activos. Este gráfico lo hizo Natalia Bulacios de INTA también, compañera de trabajo, y ¿qué vemos? Que en una colmena tenemos ácaros susceptibles, los verdes, ¿sí? Y tenemos ácaros resistentes, que son los rojos o los naranjas, naranja. Bien. En un proceso gradual, como dice ahí, ¿sí? Nosotros aplicamos una acaricida X y cuando matamos el 99% de los susceptibles, pero no matamos los resistentes. A los poquitos meses, si hay nuevamente cría, se reproducen todos los ácaros, se reproducen los susceptibles y los resistentes. Por ejemplo, esto fue en el otoño. En esta primavera ponemos una acaricida, no rotamos. ¿Y qué pasa? Los susceptibles quedan en su mayor, los resistentes quedan vivos, solamente queda algún susceptible, pero luego de esto ya tenemos un gran problema porque hemos desarrollado resistencia en las colmenas. No quiero decir que de un otoño a una primavera la vayamos a desarrollar, pero esto viene ya de años de no haber una buena rotación de los principios activos. ¿Y saben cuál es el mayor error? El apicultor no registra con qué está curando las colmenas, no registra si aplica mitraz, si aplica flumetrina, si aplica ácido oxálico. Muchas veces sí curé, pero no saben con qué, y eso es algo que tenemos que profesionalizar y ser conscientes realmente de lo que estamos aplicando en las colmenas. ¿Sí? Sí, y hay otra cosa que también vi, Joaquín, que fue que han hecho un monitoreo, han hecho una cura y después que terminaron la cura hicieron una nueva muestra y como que cuando le dio un poquito más de porcentaje volvieron a poner el mismo principio activo, digamos. No sé, que ahí eso no se sabe si es por resistencia o por qué fue y lo vuelven, digamos, a utilizar, que creo Bien. Que ahí también está un error. Yo en ese caso, y he tenido ese tipo de experiencias, me llaman, me dicen, Joaquín, curé con amitraz, me pasó esto, esto y esto, ya van 20 y pico de días, esto que fue, el tipo había curado temprano, ¿sí? Curó muy temprano, cuando va a monitorear las colmenas a los 30 días tenía remanente Varroa, y yo le dije, mirá, digo, no desconfío del producto, te tiene que estar funcionando bien, digo, lo que vos estás teniendo seguramente es un proceso de reinfectación. Digo, no cambies a usar oxálico o flumetrina para no quemar ese principio activo para la primavera, sino que haz una cosa, volví a aplicar amitraz y monitorea los 10 días a ver cómo te da la carga. Bueno, monitoreó, aplicó el amitraz y a los 10 días monitoreó y había bajado la carga rotundamente. ¿Qué pasó en ese caso? Había sido un caso de reinfectación, porque él había curado muy temprano cuando otros apicultores de la zona todavía no habían curado, ¿sí? Entonces, ese es el problema que suele suceder. Ahora, si luego de los 10 días nos hubiese dado de vuelta una carga elevada de Varroa, no, ahí sí estábamos ante un problema y había que evaluar si era resistencia o tolerancia y cambiar la droga para poder sanear esas colmenas. En cuanto a la rotación de los principios activos, los claros ejemplos pueden ser estos. En otoño, amitraz, en primavera, flumetrina, ácido oxálico, quise decir. El ácido oxálico no deja residuos en miel, por eso lo recomendamos cerca a la mielada, que se puede utilizar, siempre monitoreando, recuerden. En el siguiente otoño, flumetrina, y en la siguiente primavera, nuevamente oxálico. ¿Qué pasa? De haber aplicado amitraz este otoño, vamos a volver a aplicar amitraz luego de 24 meses. Esto hace a que la Varroa que pusimos en el año 1, que matamos en el año 1, ni cerca puede estar
en el año 3 de ser la misma o de ser resistente a la amitraz si rotamos de esta manera. Diferente si rotamos de la manera abajo. Otoño amitraz, primavera flumetrina, otoño amitraz, primavera flumetrina. Ahí solamente le damos 12 meses de intercambio, de rotación, digo, y tranquilamente podría llegar a haber algún resto de amitraz en la cera, en la miel, en lo que sea, y Varroa acostumbrarse a esa molécula. Ahora, ¿qué pasa? Y no les voy a mentir, más allá de que acá no hay solo apicultores de Argentina, sino que hay de algunos otros países, Uruguay, Chile y algunos países de Centroamérica seguramente, o del mundo, pero hay ciertas tiras ilegales que se comercializan en la Argentina que tienen amitraz con flumetrina, amitraz con cumafos, amitraz con flumetrina y amitraz con cumafos. Es decir, esta es la rotación que están haciendo aquellos que utilizan estas tiras. ¿Ustedes creen que hay rotación acá? Amitraz con flumetrina, amitraz con otoño, amitraz con cumafos ahora en primavera, el año que viene amitraz con flumetrina. Imagínense si acá en vez de flumetrina pondrían fluvalinato, que también puede ser el caso. Nunca, de todas maneras, están rotando el amitraz. La base siempre es el amitraz de esas tiras. Fíjense el problemón que podemos llegar a tener, que continuamente se está usando la misma molécula en las tiras, y esto es lo que pasó en Estados Unidos. Mucha cantidad de amitraz en las colmenas continuamente hizo que Varroa presentara resistencia. Entonces, si no cuidamos las moléculas, difícilmente podemos hacer las cosas bien y difícilmente se encuentran nuevas moléculas en la apicultura, porque es muy difícil encontrar moléculas que maten Varroa, no maten abeja y no dejen residuos en miel. Entonces es muy difícil y como verán todavía no ha surgido algo sintético. Orgánicos, un montón. Eficaces, arriba del 95%, hay poquitos. Entonces hay que trabajar muy bien con la utilización de los ácidos orgánicos, con los planes sanitarios por zona, ¿sí? Es fundamental, y el rotar los principios activos. Todo esto dentro de un manejo integrado de plagas. Los monitoreos, sí o sí, previo y post tratamiento. Aquel que quiera agendar mi teléfono y mandarme monitoreos de Varroa, yo feliz. Que me manden el pre-tratamiento y el post tratamiento. Me mandan una foto del tarro con Varroa o sin Varroa, pero haciendo el monitoreo, yo soy feliz y les respondo, no tengo drama. Medir el umbral de acción, es decir, utilizar acaricidas que estén probados para uso apícola, porque muchos apicultores utilizan acaricidas que están aprobados, pero para la sarna de los perros, la sarna de las vacas, esos tienen otro tipo de coadyuvantes que pueden generar residuos en miel. Bien. Disculpa, sin contar de que hay en un país X, no importa, en el cual están vendiendo productos para la Varroa con oxi adentro, ya directamente le están poniendo antibióticos. Sí, también lo he sentido eso, sí, es terrible. Sin palabras para eso y bueno, no, es terrible. Esto de prevención que hablábamos hoy, el tema del manejo integrado también hacia la prevención. Utilizar genética adaptada al ambiente, de alto comportamiento higiénico, mantener colmenas fuertes, ¿sí? Y evaluar la eficacia de los tratamientos con estos monitoreos, ¿sí? Y tomar datos, anotar con qué curan, cuánta Varroa tuvieron. Fíjense ese apicultor que me manda el video, que hicimos el video de otoño, el video con el monitoreo pre-tratamiento, post-tratamiento, y determina cómo estaba esa colmena ahora la primavera. El tipo ese es evidente que aprendió y que el año que viene va a tener los monitoreos muy a flor de piel y los tratamientos de Varroa muy ajustados para no cometer ese error de que se dispare muy alta la Varroa en sus colmenas. Por mi parte, muchísimas gracias. Estoy abierto a preguntas y bueno, espero que os haya gustado, dijo. Perfecto, Joaquín. La verdad, muy buena la conferencia en el día de hoy. Fuimos respondiendo muchísimas de las preguntas que nos fueron haciendo. Ya llevamos casi 1:50, así que quería agradecerte. Y bueno, obviamente que nos preguntan sobre los pisos térmicos, que ya lo vimos. ¿Qué incidencia, que esto no lo vimos acá, pero qué incidencia considerás o ves, porque nos ven desde otros países, el PEC, ¿sí? En las colmenas?
Bien, bueno, si miren, en la próxima charla o cuando estemos más avanzados en el tiempo para lo que es la zona argentina y demás, eh, podría ser nutrición en las colmenas, Barroa no estás invitada, PEC mucho menos, ¿no? Porque colmena con buena nutrición, colmena sin Barroa va a prevenir el ingreso del PEC, ¿sí? Eso nos lleva a que colmenas fuertes son capaces de poder enfrentarse al PEC, ¿sí? De poder evitar que el PEC ingrese en sus piqueras. Colmena débil entra cualquier cosa, ¿sí? Entran los virus, entran las bacterias, entra Varroa, entra el PEC. El PEC lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Paraguay, lo tenemos en Bolivia, está en Centroamérica, lo conocí en El Salvador, pude ver el PEC en vivo y en directo, como la abeja con alto comportamiento defensivo lo intenta sacar de la colmena. Estuvo en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, convivieron, lograron adaptarse, en México, en Italia, ¿sí? Entonces, puede llegar, sí puede llegar, si hacemos las cosas bien, posiblemente lo evitemos, pero hay que estar preparados y tener siempre colmenas fuertes en los apiarios, porque eso hace a que la abeja se pueda defender de este escarabajo. Y por último, ¿qué opinión tenés? ¿Hay que asustarnos, no hay que asustarnos por el Tropilab? No, yo en mi caso no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque sé que el apicultor argentino y, por ejemplo, si hablamos de lo que es Uruguay y Chile por la misma zona geográfica, son muy conscientes del tratamiento de Varroa. El tratar Varroa también va a hacer que se trate este ácaro también. Entonces, ¿dónde está haciendo mucho estrago? Donde hay muchos problemas de Varroa, donde hay resistencia a las moléculas acaricidas. Entonces, hay que curar muy bien Varroa, matar todo tipo de ácaro que haya en la colmena para que no existan otro tipo de ácaros que estén presentes y que también hagan estragos. Perfecto. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Te agradecemos. Sabemos que tuviste una semana muy complicada. Hoy vinimos a las corridas porque estás haciendo asesorías y te estás moviendo por gran parte de la provincia. Así que, bueno, quería agradecerte porque te comprometiste y estuviste acá con todos. Así que, bueno, si te quedas 3 minutitos, que nos despedimos de todos y te muestro todos los comentarios que nos hicieron acá en este mano a mano del día de hoy. Dale. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, como decís, anduve mucho estos días y el cuerpo a veces pasa un poquito de factura con esto de alguna gripe y un dolor de garganta, pero bueno, gracias nuevamente y gracias a todos los que estuvieron presentes en el día de hoy. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Florigo Sabi González al mando, te abre las puertas de saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial. Investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avance, ciencia y acción. Apicultura cruda, canta con pasión. No traición, código de innovación. Mano a mano, es la revolución.
Muy bueno. Perfecto. A todos les decimos muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa.